Eres un desnutrido, espiritualmente hablando, si no te estás alimentando correctamente de la palabra de Dios. Déjame explicarte. Hace un año, una pareja de esposos fueron sometidos a la justicia. ¿Y sabes por qué? Porque sus hijos estaban teniendo una mala alimentación. Ellos le estaban dando de comer solamente a sus hijos vegetales y frutas, vegetales crudos, sin cocinar. Y esa era la alimentación que ellos tenían. Y lamentablemente, el más pequeño de ellos, que casi tenía un año, falleció. La justicia les investigó y hoy en día ellos están siendo sometidos por un proceso penal de homicidio involuntario para con sus hijos. Los demás hijos, el más grande y el segundo, lamentablemente también fueron encontrados en un estado crítico de salud porque estaban teniendo una muy mala alimentación. El día de hoy nosotros vamos a hablar también de la alimentación espiritual de cada uno de nosotros como creyente. Y me gustaría que cada uno de nosotros pueda ver cómo la palabra de Dios es ese alimento espiritual, el cual nos ayuda a crecer en el Señor. Podemos ver cómo la palabra de Dios es ese alimento espiritual que nosotros necesitamos cada día para poder seguir el camino de la salvación. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente hoy en día podemos ver muchos hermanos, muchos cristianos que no avanzan en la fe cristiana, que no avanzan en su testimonio, que no avanzan en el conocimiento de quién es Dios. Y eso se debe a que tienen una mala alimentación espiritual mediante la palabra de Dios. Así que me gustaría que cada uno de ustedes ahora mismo tenga esta lectura conmigo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Así que te daré un tiempo para que abras tu Biblia o que leas conmigo. Y la palabra de Dios dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Muy bien, miren, tenemos este problema que resolver, porque muchas veces los creyentes no tienen ese contacto con la palabra de Dios y eso evita que cada uno de ellos puedan crecer. Pero déjame explicarte. El apóstol Pedro, que es quien está escribiendo aquí en esta ocasión, está en una situación un poco crítica. Él está siendo casi martirizado, es decir, le iban a quitar la vida al emperador Nerón, y él se encuentra en una iglesia cristiana que no estaba en un lugar fijo. Ellos estaban corriendo por todos lados por miedo a perder su vida. ¿Sabe qué sucedía? Él necesitaba comunicarle una verdad. Él necesitaba enviarle a los cristianos un mensaje en medio de ese sufrimiento para que ellos pudieran crecer en el Señor. Si bien es cierto, ellos no tenían un apóstol ahí que le estuviera diciendo a cada uno de los cristianos, haz esto o haz aquello. Ellos necesitaban una guianza junto con el Espíritu Santo que le explicara. Así que el apóstol Pedro le envía una carta a todos ellos para que se la comunicaran entre ellos y de esta manera ellos pudieran crecer y mantenerse como cristianos. Así que el apóstol Pedro manda esa carta a cada uno de ellos para explicarle la importancia que es el sufrimiento, pero también la importancia que es el estudio de la palabra de Dios en cada momento de la vida cristiana. Esa carta llegó a los cristianos en aquella época y llegó a cada uno de nosotros. Los cristianos fueron confortados por lo que el apóstol Pedro le había dicho. Y si bien es cierto que Pedro fue asesinado por Nerón y también el apóstol Pablo fue asesinado por Nerón, también podemos ver que los demás hermanos sí fueron fortalecidos por el poder de esta palabra que había sido comunicada a cada uno de ellos. El apóstol Pedro le dijo que era importante que se alimentaran de la palabra de Dios. Y por eso este mensaje también es importante, porque vamos a estudiar qué es lo que Dios quiere decir, qué es lo que el Espíritu Santo te quiere decir en relación a tu crecimiento y a tu vida espiritual para que sean mejor cada día.
pero esta prédica la vamos a hacer un poco interactiva. Y van a estar saliendo unas preguntas en el video para que tú las puedas responder. Y vamos a ver qué tan grande y qué tan específica se va haciendo nuestra fe en el Señor. Así que presta atención a cada una de esas preguntas. Son 5 y cuando las responda al final vamos a tener un reto que te voy a comentar. Así que vamos a ver. ¿Por qué debemos alimentarnos de la palabra de Dios? Y eso es lo que el apóstol Pedro quiere responder en este momento. ¿Cuál es la necesidad de esto? Así que vamos a ver y a conocer lo que la palabra de Dios nos enseña en tan solo 4 puntos de por qué es necesario alimentarse con la palabra de Dios. Lo primero que el apóstol Pedro dice es: hey, tengan cuidado de estar comiendo comida chatarra. El apóstol Pedro no quería que estuvieran comiendo cualquier cosa. El cristiano no puede estar alimentándose espiritualmente de cualquier cosa. Dios quiere que tú te alimentes de la palabra de Dios. ¿Y cuáles pueden ser esas comidas chatarra? El versículo 1 lo dice y dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y distracciones. Miren, esto se hace bajo la firmeza de lo siguiente. El apóstol Pedro en el versículo anterior, en el capítulo 1, le dice a los cristianos: miren, la palabra de Dios permanece para siempre. Es decir, la palabra de Dios es el alimento que cada uno de nosotros necesita siempre. Por lo tanto, desechando. Fíjense en esa palabra. No es que deseche una vez. No es que tú vas a desechar. No está en pasado, no está en presente ni en futuro. Ese verbo que está ahí está en un presente continuo. Todo el tiempo, cada uno de nosotros tiene que estar desechando todo esto que no nos alimenta correctamente. ¿Y qué es lo que no nos alimenta a cada uno de nosotros? Lo primero que no alimenta la vida espiritual del cristiano es la maldad. El apóstol Pedro le dice a los cristianos, ustedes están siendo perseguidos, dejen de hacer lo malo. Aparentemente quizás había muchos cristianos que mientras se encontraban huyendo, aprovechaban las circunstancias para hacer algunas cosas malas, entendiendo de que quizás más nunca le verían. O puede ser el pensamiento de hoy en día de que un cristiano diga: wow, pero yo voy a hacer algo, esto no está tan bien, pero lo voy a hacer. No, Dios dice desechando, todo el tiempo desechando toda maldad. No puede haber maldad en cada uno de nosotros porque ahora somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que practicar el bien. No se concibe que un cristiano diga ser cristiano, pero haga lo que hacen los hijos del diablo, los hijos de las tinieblas. Por lo tanto, desecha la maldad. Pero no solamente la maldad, dice: no digas mentira. El padre de la mentira, ¿quién es? Es Satanás. Y si tú dices mentira, entonces aunque tú digas que eres cristiano, tu padre es Satanás. Entonces tu alimento diario no puede ser la palabra de mentira. No puede ser esa búsqueda de conocimiento que es falso. No puede ser eso y por lo tanto tú tienes que vivir todo el tiempo desechando la mentira. No solamente la mentira que sale de tu boca, sino la mentira que viene de otros lugares. Tú tienes que tener cuidado. Y la única palabra que es verdadera y en la cual nosotros podemos confiar todo el tiempo es en la palabra de Dios. Pero no solamente deseche la mentira, sino que dice: óyeme, quita de tu vida la hipocresía. Hoy en día, ¿cuántos cristianos tenemos o personas que se hacen llamar cristianos que viven en una vida hipócrita? Sí, hipócrita. ¿Por qué? Porque viven como que son de luz y dicen que son de la luz, pero viven haciendo lo malo y hablando mentira y por lo tanto es una vida de hipocresía. Hermanos, esa no puede ser tu vida, ese no puede ser tu alimento. Y lo último que dice en este versículo es que no sean envidiosos ni que sean chismosos. Ay, ay, ay. Yo no sé si usted ha visto esto. Yo no sé, pero ay, hermano, si usted supiera lo que le pasó a fulano de tal. Ya cuando usted le dicen eso, ya usted sabe que viene algo que no es una información de su interés. Por lo tanto, usted tiene que cuidarse de eso. Y en especial tú que quieres ser un mejor cristiano, en especial tú que quieres crecer cada día, entonces tienes que alejarte de la envidia y tienes que alejarte del chisme.
wow, pero al hermano fulano de tal le regalaron una Biblia y a mí no. Pero ¿y por qué? Dios, ¿por qué a él y por qué a mí no? Hey, aleja de tu vida todo lo que sea un alimento chatarra. Entonces ya tú sabes, no podemos estar comiendo cosas que nos pueden hacer daño, cosas que nos pueden dañar. Y te lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Un padre llevó a su hijo al médico y fue muy lamentable porque el doctor le dijo, mire, su hijo puede sufrir más adelante de diabetes, su hijo puede tener un problema de salud grave, inclusive de hasta hipertensión, porque su hijo está demasiado gordo, está comiendo demasiado. El padre se preocupó mucho y se asustó y trabajó con él y le dijo, hijo, tienes que cuidarte, tienes que hacer ejercicio y todo eso. Así que el niño empezó a hacer ejercicio, pero seguía estando un chin con mucho peso. Y seguía haciendo ejercicio y seguía con mucho peso. Hasta que un día él se fijó en la nevera de su casa y él se fijó que solamente ahí tenía pizzas, él tenía muchas hamburguesas, muchas comidas chatarra tenía en la despensa. Por lo tanto, no importaba qué tanto ejercicio hacía su hijo. ¿Por qué? Porque lo que él estaba introduciendo a su vida era una comida chatarra que lo mantenía gordo. ¿Sabes qué pasa contigo? Que muchas veces tú quieres cambiar tu vida y tú te acercas a hacer prácticas cristianas de oración, de ir a la iglesia y todo eso, y tu vida no cambia. Y tú te preguntas, wow, pero ¿por qué no cambio? Tienes que cuidar de qué te estás alimentando. No importa los ejercicios espirituales que tú hagas, si tu alimento espiritual no está basado en la palabra de Dios. Y mi pregunta es, ¿de qué te estás alimentando? ¿Quieres tener una buena salud? Entonces, desecha todos los alimentos que no van a ser de provecho a tu vida y empieza a alimentarte de la palabra de Dios. Amén. Excelente. Ahora vamos a ver algo muy importante que dice el pasaje y es desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Sabes qué dice Dios? El Espíritu Santo le escribe, le inspira a Pedro para que todos los cristianos que estaban en ese momento utilizaran como una herramienta buena para ellos. El apóstol Pedro le dice a cada uno de ellos, miren, tienen que desear. Y no lo dice como una sugerencia tampoco. No dice, ay, si ustedes quieren, deseen la palabra de Dios. Ah, bueno, cuando ustedes quieran, lean la palabra de Dios. Cuando ustedes quieran, busquen la palabra de Dios. Eso no es lo que dice el pasaje. Si usted tiene su Biblia abierta en este momento, léalo. Y dice, desead. Tenemos que todo el tiempo, como una obligación, cada uno de nosotros, desear esa lectura de la palabra de Dios, ese alimento espiritual, el cual nos va a hacer crecer, el cual nos va a permitir avanzar en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, en la vida libre de pecado, en la vida de santidad, en la triple fórmula que hablábamos en el primer video, de negación, de seguimiento a Cristo y de tomar la cruz. Pero esto se logra cuando tú tienes un deseo sincero por la palabra de Dios. Y es lamentable que muchos cristianos hoy en día no tienen ese deseo. Y tú te preguntas, ¿pero verdaderamente lo son? Desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Sabes qué? Cuando un niño nace, nadie le enseña a pedir el seno. Nadie le enseña que él debe de comer, pero él lo sabe ya. Y él lo desea en cada momento. Y cuando pasan 2 horas, ya él está llorando. Pasan 2 horas después que se alimenta y vuelve y quiere otra vez alimentarse. Porque el niño naturalmente sabe que eso es una necesidad para su vida. Para ti pasa lo mismo. Tú tienes que todo el tiempo también estar alimentándote. Tú tienes que estar todo el tiempo deseando, buscando de Dios para que Él sea el que te alimente a ti y te permita crecer. Imagina un niño pequeño que no se ha alimentado correctamente. ¿Qué le pasaría? Moriría, fallecería. ¿Sabes qué pasaría con un cristiano que no se alimenta correctamente? Pasaría lo mismo, entraría en un coma espiritual en el cual no avanzaría por tener una mala alimentación. Entonces, ¿qué yo te recomiendo? Que tú desees alimentarte, que tú busques la palabra de Dios y que tú te motives a eso. ¿Por qué? Porque tú tienes que verlo como una necesidad. Para el niño no solamente es un deseo, sino que ese deseo se convierte en una necesidad, porque si no lo hace, no crecerá. Para ti
es lo mismo. Ve la palabra de Dios como deseada, pero como una necesidad. Y el deseo hace que tú quieras comer de la palabra. Y la necesidad hace que tú la veas como algo vital para tu vida. Si tú no lo ves como un deseo, si tú no deseas la palabra, tú no vas a crecer. Si tú no la ves como una necesidad, tampoco vas a crecer. Y la palabra de Dios es el crecimiento que nosotros podemos recibir, es el pan que nosotros podemos recibir, es la leche espiritual para que nosotros sigamos avanzando en cada momento. Desea la lectura diaria de la palabra de Dios y tú verás cómo tu vida irá siendo transformada paso a paso. No te digo que tú vas a empezar y leer un versículo hoy y ya tú vas a ser el hombre más espiritual del planeta Tierra, porque no es así. Así como los niños se van alimentando y van creciendo y se van haciendo fuertes, así mismo contigo. Tú vas a ir creciendo y te vas haciendo fuerte, pero eso es un proceso constante, todos los días. Así como tú comes todos los días, en la mañana, al mediodía comes y mucho, ya me lo dijeron, y en la noche también que cenas bueno, así mismo tú debes desear estar todo el tiempo comiendo de la palabra de Dios. Oh, qué buena es la palabra de Dios. Y un dato curioso, la palabra de Dios es siempre comparada con alimentos. ¿Sabe por qué? En Salmos la podemos ver como miel que destila del panal. Aquí en el Nuevo Testamento la podemos ver como un pan, la podemos ver como leche. Si fuera en esta era y si fuera en la versión mía de la Escritura, yo hubiera puesto la palabra de Dios es como un mango, así de bueno, así de dulce. Yo no sé cómo sería la palabra de Dios, con qué tú la compararías, pero sería un alimento bueno, de mucha vitamina, de muchas proteínas y que es necesario para tu vida. Así que mi hermano, procura estar cerca de la palabra de Dios. Hay un tercer punto que nos responde esa pregunta de por qué necesitamos alimentarnos espiritualmente de la palabra de Dios, y es porque por la palabra de Dios cada uno de nosotros crece. Miren lo que dice el pasaje en el versículo 3. Dice así la palabra de Dios: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo el cristiano crece? Fácilmente, con la palabra de Dios, con el alimento. ¿Cómo el cristiano cada día se hace fuerte? Claramente a través de la palabra de Dios. Y tú puedes hacer muchos ejercicios espirituales, puedes ayudar a los pobres, puedes ir a la iglesia, puedes practicar la oración, pero si tú no estás alimentándote correctamente, eso no te va a funcionar. Imagínate una persona que se dedique a correr maratón. Un maratón de 50 kilómetros. Pero el día que él va a correr o la semana que él va a correr esos 50 kilómetros, él no come nada. No se alimenta. Cuando empiece la carrera, ¿qué usted cree que le va a pasar? Piénselo, pero va a ser cómico, porque yo creo que a los 3 minutos ya va a estar en el piso mareado, porque no tiene una buena alimentación. ¿Sabes? Con los cristianos pasa lo mismo. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros necesita alimentarse para crecer en la salvación. No para ser salvo, porque ya somos salvos, pero para crecer, para que cada día nosotros sepamos cómo vivir mejor la vida cristiana, cómo ser mejores cristianos, cómo glorificar a Dios. Y esto se logra solamente a través del alimento espiritual. Oh, cuán hermoso, oh, cuán bueno, oh, cuán agradable es alimentarse diariamente de la palabra de Dios. Hay versículos en la palabra que también llaman mucho la atención. Dice la palabra de Dios: os di a comer leche, os di a beber leche y no vianda, porque no estaban preparados. Muchos cristianos se quedan solamente en una lectura superficial de la palabra de Dios y leen un versículo al azar. Ellos agarran la palabra de Dios y dicen: déjame ver qué me sale hoy. Hoy voy a leer Isaías 12 y dirás en aquel día: a ti doy gracias, oh Señor. Y ya. No le interesa saber de qué dice, a qué se refiere, de qué habla, qué está aprendiendo. No le interesa nada de eso. Y por eso se quedan en solamente leche. En Hebreos capítulo 6 habla de personas que se quedaron solamente en los fundamentos y no avanzaron. Y se van a quedar ahí todo el tiempo porque no desean aprender de la palabra de Dios. Pero tú
tú eres diferente. Yo sé que tú vas a cambiar. Yo sé que tú vas a ver un formato de las escrituras diferente. Yo sé que tú vas a estudiar la palabra de Dios como que la deseas. Mira, si tú lees la Biblia por obligación, créeme, no vas a aprender mucho. Vas a aprender algo, porque la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Pero lo que yo sí sé es que tú, si la lees con el deseo, tú verás los libros históricos como algo, wow, qué historia ni más agradable. Oye, pero este rey sí era malo. Si lees los salmos, tú dirás, wow, pero el Señor es poesía, el Señor es amor. Si lees Eclesiastés, tú dirás, wow, cuánto pensamiento. Si ves la profecía, dice, wow, Dios conoce todas las cosas, los designios, los misterios, Dios lo tiene controlado. Pero si tú no deseas la palabra de Dios de esa forma, créeme, no vas a avanzar mucho. Así que si tú quieres crecer, si tú quieres ser un mejor cristiano, entonces ya tú sabes lo que tienes que hacer. Aliméntate de la palabra de Dios. ¿Y por qué debemos alimentarnos de la palabra de Dios? Porque el que es cristiano le gusta leer la Biblia. Y miren lo que dice este pasaje, muy interesante, este versículo 3, donde dice, para que por ella crezcáis para salvación, si es, oiga bien, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ese sí que está ahí es una conjunción condicional. Y es alarmante porque lo que está diciendo es, si ustedes son salvos, si ustedes son cristianos, si ustedes quieren ser mejores cristianos, entonces ustedes van a leer la Biblia porque ustedes han gustado de lo bueno que es la salvación, de lo bueno que es Dios con ustedes, de todas las misericordias, de la benignidad de Dios. Y como tú lo has gustado, entonces tú ahora vas a tener una vida de lectura de la palabra de Dios. Pero ¿sabes por qué no nos gusta? O a algunas personas no les gusta leer la palabra de Dios. Porque pasan dos cosas. Número uno, no son cristianos. Van a la iglesia y dicen que son cristianos. Pero si no leen la Biblia, es evidentemente que no han leído la palabra, que no han gustado de la benignidad del Señor. Porque dice, si es que, es una condicionante. Pero hay un segundo factor que puede ser que te aleje de la palabra de Dios. Y es el pecado. El pecado te va a alejar cada día de la palabra de Dios. Y no te voy a decir que no es que tú no seas salvo. No, pero el pecado ha hecho una capa tan grande como una muralla que evita que tú te acerques a Dios. Entonces fíjate, si eres cristiano, obligatoriamente y naturalmente te tiene que gustar la palabra de Dios. Como a un niño recién nacido le gusta la leche de su madre, así que la desea y que grita por ella, asimismo el que es cristiano tiene que gustarle la palabra de Dios. Y no te estoy asustando si no estás leyendo la Biblia. Lo que te estoy es advirtiendo para que tú cambies tu hábito de vida y te preocupes más por leer la palabra de Dios. ¿Sabes qué pasa? En el mundo mueren y están en una condición de hambre más de 200 millones de personas alrededor del mundo. ¿Y sabes qué? No es por falta de alimento, porque hay alimento en todos los lugares del mundo donde se pudiera distribuir. Pero así mismo pasa con muchos cristianos. Muchos se encuentran en un estado espiritual crítico, no porque falte alimento, porque el alimento lo tenemos la palabra de Dios, tenemos las enseñanzas de Dios. No por eso, es porque no se están acercando y no crecen espiritualmente y siguen comiendo también la comida que no le hace bien. Te voy a dar una estrategia. Si eres cristiano, si te gusta la palabra de Dios, y es lo siguiente: vive, desea y estudia la Biblia todos los días. ¿Tú comes todos los días? Sí. Entonces lee la Biblia todos los días. Si tú dejas de comer un día, si dejas de comer 2 días, 3 días, te hace daño, entonces mira la palabra de Dios de esa manera, porque si no lo haces así, entonces tu vida será un total fracaso. Y tengo que ser sincero, si no te alimentas de la palabra de Dios, tu vida será un fracaso espiritualmente hablando. Hace poco fui con un amigo a la farmacia. Él necesitaba comprar unas leches, así que estuvimos por allá y él le estaba comprando para su niña que acababa de nacer y el doctor le había recomendado ese alimento. Cuando estábamos ahí, él llama al farmacéutico, el farmacéutico va y busca la leche, la pone en el mostrador y yo miro la escena porque el amigo mío saca para pagar esas leches.
y me doy cuenta que era caro y me sorprendo y digo, wow, pero esas leches son caras. Y él me mira y me dice, claro que lo son, pero esa es la leche necesaria para que mi hija pueda seguir creciendo sana, fuerte y saludable. ¿Sabes qué? La palabra de Dios es la leche necesaria para que tú puedas crecer sano, fuerte y saludable. Y no solamente eso, esa leche eran caras, la de la farmacia, pero esta leche espiritual es totalmente gratuita porque Dios la ha provisto como un regalo maravilloso. Es un don de Dios nosotros poder tener la palabra de Dios y disfrutar de ella. Recuerda, como cristianos debemos desear la palabra de Dios para crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es buena para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es un mandato que todos los cristianos deseen la palabra de Dios. ¿Pero por qué debes desearla? Claro que sí, porque la palabra de Dios es buena para tu crecimiento. Y por último, ¿por qué debes desear la palabra de Dios? Porque es algo natural de que todos los cristianos tengan un encuentro diario con la palabra de Dios. ¿Te recuerdas? Al inicio dije que te iba a poner un reto y el reto es el siguiente. En los comentarios me gustaría que tú escribas cuál es tu patrón de lectura que tú vas a seguir a partir de hoy. Si tú tenías uno, coméntalo y di, bueno, yo estoy leyendo Salmos o me gustaría leer Salmos o yo voy a partir de hoy leer 3 capítulos. Pon tu compromiso que tú haces con la palabra de Dios y vamos a estar orando por cada uno de esos comentarios para que Dios permita que se puedan llevar a cabo. ¿Tú sabes por qué? Pues yo te voy a ser sincero. A veces aparecen muchas ocupaciones que evitan que nosotros nos alimentemos correctamente. Es como la persona que tiene mucho trabajo y tiene que comer en las calles, pero no la mejor comida. Pasa lo mismo con nosotros. A veces tenemos tantas ocupaciones que nos alejan de la palabra de Dios. Sabemos que también a veces estamos muy cansados y fallamos, nos dormimos y nos olvidamos de leer la palabra de Dios o en el día, perdemos tiempo. Y así estamos orando por eso también, para que el cansancio ni las ocupaciones eviten que tú tengas una buena alimentación. Pero también a veces somos un poco, no tenemos hábito de lectura y así podemos orar para que Dios desarrolle el hábito de lectura en ti y en cada uno de los que esté comentando en este video. Y por último, para que Dios nos ayude cada día a acercarnos más a Él, a conocerle más a Él y a crecer para salvación. Y yo te aseguro que como cristiano tú serás un mejor cristiano desde ahora y siempre si estás firme en la palabra de Dios y alimentándote en la palabra de Dios. Y para ti, amigo que no eres cristiano, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y la palabra de Dios nos dice que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, se arrepiente, confiesa su pecado, se aparta, alcanza misericordia de Dios. Y el día de hoy puede ser de salvación para tu vida. Y Dios quiere perdonar todos tus pecados y salvarte desde hoy también y para siempre, para su gloria. Así que vamos a estar orando para que el Señor sea el que ministre en nuestros corazones y estoy ansioso de leer cada uno de sus comentarios. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu amor y por tus misericordias. Gracias, Señor, porque tu palabra es el alimento espiritual que cada uno de nosotros necesita. Te pido por cada uno de los que está viendo ahora mismo este video, que ha llegado hasta este momento porque tiene deseos de crecer, porque tiene deseo de estar cerca de ti. Yo lo pongo en tus manos para que ellos puedan crecer conforme a la medida de la palabra de Dios. Aleja los malos pensamientos, aleja la mala alimentación, dale el buen alimento espiritual, que crezcan saludable y también, Señor, que demuestren que son cristianos a través de este tipo de conducta y práctica cristiana. Bendícelos, ayúdalos y que tu Espíritu Santo sea el que nos esté confortando en medio de esta enseñanza. Gracias, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.